Amén. Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. ¿Cuántos se gozan de estar en la casa del Señor? Amén. Creo que es de sumo gozo, y como el salmista decía, cuán grande es nuestro Dios. Amén. Su nombre es grande sobre toda la tierra, y Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él quiere usar nuestras vidas, hermanos. Amén. Y en Él haremos grandes proezas. ¿Cuántos lo creen en el nombre del Señor? Amén. Amén. Así que póngase de pie y vamos a adorar a nuestro Dios en esta mañana. ¿Quién haremos las proezas? En el nombre de Jesús. Amén. Aquel nombre que es sobre todo nombre. Amén. Y por eso en esta mañana decimos cuán hermoso eres, Jesús. Y le damos gloria a ese Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús,
son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó y me rescató. Un momento ahí nos dio libertad y te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús, y te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Cuán hermoso, dígaselo, eres Jesús. Sí, Señor, Son tus palabras, es tu amor, es tu amor. y cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó y me rescató. Un momento ahí nos dio libertad y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria a ti, Jesús, y te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Una corona de espinos Te hiciste rey por siempre, con una corona de espinos te hiciste rey por siempre, con una corona de espinos te hiciste rey por siempre, con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria a ti, Jesús, y te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria, y te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Gloria y honra sea nuestro Dios, el único que se merece toda nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra gratitud, Señor, para ti. Oh, gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Cuán glorioso es su nombre sobre toda la tierra. Cuán grande eres tú, Señor. Cuán grande es nuestro Dios. Yo creo que nos podemos imaginar, pero no alcanzamos a completar la grandeza de nuestro Dios. Es que los cielos no lo pueden contener, la tierra no lo puede contener. Él es más grande que eso todavía. Y siendo nosotros tan pequeños, siendo nosotros inmerecedores de tanta gracia y de tanto poder, Él está con nosotros y Él demuestra su poder hacia su pueblo. Por eso vamos a decirle en esta mañana: cuán grande eres tú, Señor.
Lo quiero declarar en esta mañana y lo quiero declarar todos los días de mi vida también, Señor. Y todo lo verá. Cuán grande es Dios. Y cuán grande es Dios. Y cántale cuán grande es Dios. Todo lo verá. Cuán grande es Dios. Sí, Señor. Digámoslo con todo nuestro corazón. La tierra alegre está, La tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiemblan a su voz, y tiemblan a su voz. Y cuán grande es Dios, y cántale cuán grande es Dios, y todo lo verán. Cuán grande es Dios. Y cuán grande es Dios, y cántale cuán grande es Dios, y todo lo verá. Cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo es. Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Su nombre sobre todo es. Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios. Y cuán grande es Dios, y cántale cuán grande es Dios, y todo lo verán. Cuán grande es Dios, y cuán grande es Dios, y cántale cuán grande es Dios, y todo lo verán. Cuán grande es Dios.
Digámoslo nuevamente. Y cuán grande es Dios, y cántale cuán grande es Dios, y todo lo verán. Cuán grande es Dios. Sí, Señor, aleluya. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Señor mi Dios. Dígaselo en esta mañana. Al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, y cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Y cuán grande es Él, y cuán grande es Él. Cuán grande eres tú, Señor. Cuán grande es nuestro Dios. Por eso no nos cansemos de adorarle, no nos cansemos de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No nos cansemos, porque Él es grande y poderoso, y Él quiere hacer grandes proezas con cada uno de nosotros. Aleluya. Que Dios les bendiga. Vamos a entrar a nuestro estudio esta mañana. Se pone de pie por un momento, por favor. Tengo ahí todavía unos 40 minutos para la exposición de la palabra. Y bienvenidos entonces todos a la escuela dominical. Amén. La construcción del templo. Qué bonito. Solo pensar en las medidas que tenía ese templo, hermano. Ya usted puede imaginarse. Dice que era una meticulosa construcción. Lo vamos a ver ahí en la verdad central. Entonces, nuestro tema para hoy, la construcción del templo. Repita conmigo:
La meticulosa instrucción de Dios requiere de una audiencia meticulosa, o sea, que vaya específicamente a como Dios lo está pidiendo, que no se deje a un lado ni una cosita pequeña, porque Dios cuando da indicaciones quiere que nosotros seamos obedientes al 100%. Nuestro versículo clave se encuentra en el libro Primero de Reyes, capítulo 6, versículos 11 y 12. Por favor, repita conmigo. Vino palabra de Jehová a Salomón diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. Primero de Reyes 6, 11 y 12. Una vez más, vino palabra de Jehová a Salomón diciendo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre. Amén. Y ahí tenemos todo el pasaje bíblico incluido en la lección de hoy. Leemos un versículo cada uno, comienzo yo y así tenemos la lectura en clase. Segundo libro de Crónicas 3:1. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moria, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Estas son las medidas que dio Salomón a los cimientos de la casa de Dios. La primera, la longitud de 60 codos y la anchura de 20 codos. Ya sabe que un codo tiene 45 centímetros. Si usted multiplica, usted más o menos ahí se va a dar cuenta de qué tamaño era el templo. Lea. Así hizo Salomón todos los utensilios para la casa de Dios y el altar de oro y las mesas sobre las cuales se ponían los panes de la proposición. Entonces Salomón reunió en Jerusalén a los ancianos de Israel y a todos los príncipes de las tribus, los jefes de las familias de los hijos de Israel, para que trajesen el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, que es Sión. Cuando sonaban pues las trompetas, estoy leyendo segundo de Crónicas 5:13, cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo: porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces, ¿qué pasó? La casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Amén. Tome su lugar, por favor. Quizá poco nos puede interesar ver un suntuoso templo hecho, como decimos, de una manera tan ilustrativa, porque cada acción, cada cosa que allí se puso tenía su significado. Cuando
Por ejemplo, hablamos de los querubines y de los serafines que fueron puestos en el lugar donde iba a estar el arca del pacto y todo. Pues naturalmente cada objeto tenía sus verdaderos significados. Y por eso yo quiero que lo consideremos esta mañana como algo muy importante, porque cualquiera puede decir, bueno, se construyó un templo y tal vez las medidas fueron estas, y, en fin. Pero analicemos cómo a Dios le gusta que las cosas las hagamos de la manera como Él las está pidiendo. ¿Me escuchó? Si de algo es celoso Dios, es de lo que Él demanda que nosotros podamos hacer. Por eso, hermanos, Salomón prestó mucha atención a los innumerables detalles pertinentes a la construcción del templo. Veamos. En la lección de hoy entonces notaremos cómo el rey tuvo cuidado de seguir las instrucciones de Dios, como decimos, al pie de la letra, sin faltar un solo detalle. Tal ejemplo, hermanos, puede hablarnos hoy cuando nos proponemos ser fieles a Dios en todo lo que hacemos. Veamos, dice, ya sea obedeciendo sus mandamientos o mostrando integridad al interactuar con las demás personas. Esto, por supuesto, nos trae un reto. Esto nos enseña a que con Dios las cosas no se hacen a medias, sino se hacen de la manera como Él las pide. Primero, sabios preparativos para la construcción. Ahí en el libro Primero de Reyes, en su capítulo 5, versículos del 1 al 18, podemos ver los detalles. Primero, pide la ayuda de un amigo. Aquí había un rey que realmente participó no solamente cuando David hizo la casa del rey, sino también cuando ahora Salomón está pensando en construir el templo. Veamos, y estamos hablando de Hiram. Él era rey de Tiro, fue amigo del rey David, quien le ayudó en la construcción del palacio, por supuesto. Y ahora Salomón decide nuevamente comunicarse con su amigo Hiram. Ahora decide Salomón hacerle la solicitud para que le ayudara a la construcción del templo. Y no se estaba refiriendo a que le proveyera artesanos o gente capaz para poder hacer todos los detalles, sino específicamente Hiram le pudo dar madera suficiente, de la madera más bonita, de la madera más presentable, de la madera más cara, me imagino yo, porque cuando hablamos de eso es como que estuviéramos nosotros hablando del cedro, de la caoba y otras maderas que comúnmente nosotros conocemos, pero que en aquel tiempo realmente eran, me imagino, mejores maderas, porque eran específicamente las que se iban a usar para la casa de Dios. Número 3, Hiram promete ayudar a Salomón. Hiram hace alianza con Salomón, prometió suministrar todo a cambio de 2 productos. ¿Qué era lo que le proveía a Israel a Hiram? Trigo y aceite de oliva. Y eso es algo que a través del tiempo, aún el día de hoy, se viaja a Israel. Son cosas que son muy, pero muy, muy claras dentro del territorio judío. Vemos ahí las siembras y todo lo que tienen, y nunca falta ni el trigo ni el aceite de oliva. Así que es importante desde qué tiempo Israel realmente comercia de esta manera. Veamos la preparación para este gran proyecto. Primero, Salomón requirió un esfuerzo económico y laboral. Un mes, y mire cómo se comprometieron los trabajadores, aquellos que llegaban para poder participar en la construcción del templo. Dice que un mes trabajarían en el Líbano y 2 en sus casas, o sea, dedicaban un mes para poder trabajar y construir la casa de Jehová, y 2 meses iban a trabajar a su casa para que ellos así no les pudiera hacer falta nada. Salomón contó con ¿cuántos trabajadores? Dice 150,000 trabajadores. ¿Durante cuántos años? Durante 7 años.
Y estos eran supervisados por 3,300 líderes de la obra. O sea, todo era bien orquestado, todo era bien organizado para que las cosas salieran con todos los detalles que Dios había establecido. Así que Salomón comienza la construcción del templo utilizando materiales de alta calidad. Y esto es muy importante cuando consideramos que lo mejor de nosotros siempre debe de ser para Dios. Seamos sabios entonces para cultivar buenas relaciones con quienes nos rodean. Estamos hablando de la amistad de Salomón con Hiram, ¿verdad? Como también apreciar, respetar y movilizarnos con los dones que Dios nos ha dado para el servicio de su bendita obra. Número 2. Veamos, el templo es construido. Ahí tenemos dos pasajes bíblicos que le dan muchos detalles. Segundo de Crónicas, y ahí vemos capítulo 3 y luego el capítulo 4, luego Primero de Reyes, capítulo 6, y ahí están los detalles para que usted los pueda consultar cuando considere conveniente. Primero, una edificación suntuosa, o sea, de mucho nivel, ¿verdad? De lo mejor que se podía hacer. Siempre que pensamos a veces en hacer algo para Dios, por favor, no le dé lo que le sobra. No, dele, hermano, lo mejor de usted. Yo tengo que darle lo mejor de parte mía. No es, pues me sobró esto, un momento, entonces son sobras. Dios no quiere sobras, Dios quiere lo mejor. Amén, porque Él merece la alabanza, la gloria y la honra. Primero, ubicaron dónde se iba a construir. Iba a ser, ¿dónde? En el monte Moria. Eso es tan importante. La fecha se cree que fue en el año 967 antes de Cristo, según el pasaje bíblico. La descripción del templo en sí y sus áreas, cómo eran esas áreas asociadas a todo lo que Dios le estaba pidiendo. El lugar santísimo, luego los pilares del templo, siempre ahí en Monte Moria. Y luego el mobiliario del templo, el altar de bronce, el mar de fundición, o sea que hicieron un mar fundido, amén, interesante. Las 10 fuentes, los 10 candeleros de oro, las 10 mesas del atrio. Mire, cada objeto tenía su propósito. O sea, Dios tenía un mensaje que dar en cada uno de ellos. Los utensilios pequeños, como por ejemplo, dice que aún los vasos y otros utensilios que usaban para luego participar de las ceremonias era tan importante, porque aún todo eso Dios se lo manifestó a Salomón como tenía que hacerlo. Veamos, una promesa divina con condiciones. ¿Cómo? Veamos las condiciones: andar en sus estatutos, hacer sus derechos, guardar sus mandamientos, amén, y andar en ellos, por supuesto. Eso era un requisito. ¿Por qué cree usted que Dios no quiso que David construyera el templo? Porque David había sido un hombre de guerra, porque David había derramado mucha sangre, y realmente ese era el deseo de David. Sin embargo, Dios le dijo: no podrás tú construirme mi casa, sino que será tu hijo. Y por eso es que ahora Salomón está comprometido con Dios. La promesa, ¿qué fue lo que Dios le prometió a Salomón? Yo cumpliré contigo, ¿qué dice? Mi palabra. O sea, nada de lo que yo te he prometido faltará. Las bendiciones, que él habitaría en este templo, estaría con el pueblo de Israel y no dejaría a su pueblo en ningún momento, aún en los momentos más difíciles. Así que, amados hermanos, acercarnos a Dios con reverencia no está relacionado con ningún valor financiero o numérico. O sea, cuando nosotros querramos cuantificar cuánto vale el hacer esto o hacer aquello, hay gente que dice: es que ahí piden los diezmos porque venden los privilegios. Sí, hermanos, si se le vendieran los privilegios, no sé cuánto daría usted por un privilegio, pero el servirle a Dios, hermano, eso no tiene precio. Amén. El poder hacer las cosas que Dios nos manda que hagamos no tiene precio. Así que todo esto está relacionado más con nuestra consideración, respeto, obediencia, sobre todo agradecimiento a nuestro Dios. No me canso de decir que hagamos lo que hagamos, deudores somos delante de Dios.
porque son tantas sus bendiciones que con todo lo que nosotros podamos o querramos hacer, hermanos, aún le quedamos debiendo a Dios. Ahora veamos la tercera parte de nuestra lección. La presencia de Dios llena el templo. Y aquí es donde nosotros tenemos que ser muy, muy precisos. Este templo, como usted puede verlo, pues es como cualquier otra construcción. ¿Me escuchó? Los mismos materiales y todo. Pero lo bonito es que este templo se torna santo en el momento que usted y yo estamos presentes, porque aquí está la presencia de Dios. Las cosas de así por así decir que son santas y que cuidado se va a tocar una columna de esas porque es santa, no, la columna es como todas. Pero lo que hace la manifestación y la gracia de Dios en nuestro templo, como lo fue en el tiempo de Salomón, fue la presencia de su pueblo. Amén. Dios se movió allí, se manifestó poderosamente allí. Y cuando usted y yo estamos presentes, no se olvide que somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, sí, yo soy bien específico cuando digo no tenemos que darle la bienvenida al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo porque ellos andan con nosotros. Si somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, cuando hacemos acto de presencia, la presencia de Dios está aquí en medio de nosotros. ¿Le puede dar un aplauso al Señor en esta mañana? La presencia de Dios está en medio de nosotros. Veamos qué pasó ahí. Allí, en esa dedicación, la construcción del templo es finalizada. Primero, Salomón ordena que se trajeran el tabernáculo y todos los utensilios. Usted sabe que el tabernáculo era todo aquello que se movía cuando los judíos iban por el desierto. El tabernáculo era todo lo que cubría y protegía las tres partes importantes de ese tabernáculo, que era el atrio, el lugar santo y lugar santísimo. O sea, eso era una especie de tabernáculo que se usaba para que los sacerdotes pudieran realizar su trabajo. Tanto los sacerdotes iban a entrar al lugar santo como el sumo sacerdote iba a entrar al lugar santísimo, y ahí mismo se marcaban las distancias y los límites de hasta dónde llegaba el lugar santo, hasta dónde llegaba el lugar santísimo y dónde era el atrio. El atrio era donde llegaba todo el pueblo para congregarse y de esta manera pedir perdón por sus pecados. Ese tabernáculo movible, ese que andaban cargando de un lado para otro, aquí dice que Salomón ordena que se trajera el tabernáculo y todos los utensilios que ahí estaban. Salomón convoca a todos los líderes de las tribus de Israel. Y esto, que hermanos, qué suntuoso, qué maravilloso realmente ha de haber sido ese momento. Los levitas y sacerdotes traían los utensilios del arca del pacto. Toda la nación ofreció ¿qué? Sacrificios a Dios delante del arca. ¿Qué representaba el arca, hermanos? La presencia de Dios. Esa era la representación. El arca, usted sabe que dentro del arca estaban los libros de la ley, estaba la vara de Aarón y en fin, todo lo relacionado con los objetos que Dios usó para bendecir al pueblo. Ahora veamos qué pasó cuando todo esto se llevó a cabo, ya organizado. Sucedió cuando el arca fue llevada al lugar santísimo. Veamos. Primero, hermanos, sucedió que cuando los sacerdotes regresaron al área exterior del templo, fueron a dejar las cosas al lugar santísimo y comenzaron a ofrecer alabanzas al Señor. Mire lo que pasó. Esto dio lugar para que la nube de la gloria de Dios llenara el templo. Amén. Quizá, hermano, esta experiencia no se ha tenido en el tiempo, pero en algunas ocasiones, cuando Dios ha derramado su presencia, lo hemos visto, el testimonio de muchos pastores y de muchas iglesias.
que cuando la presencia de Dios desciende, hermanos, es algo increíble, es algo maravilloso. Se dice que en las primeras conferencias que se realizaron de las asambleas de Dios, se hacían en los lugares, así como por ejemplo el Progreso, Jutiapa. Dice que los pastores llegaban, hermanos, y estaban orando y cantando a Dios de tal manera que la presencia de Dios llenaba el templo. Y fíjese algo extraordinario que siempre lo vieron como un informe tan singular, era que las hermanas que estaban haciendo la comida en la cocina, estaban torteando, estaban haciendo la comida y hablando en otras lenguas, hermano. Qué tremenda bendición. Qué maravilloso cuando realmente permitimos que no solamente, hermanos, tengamos lugares bonitos, que no solamente trabajemos en favor de hacer las cosas lo mejor que podamos para Dios, sino sobre todo que nunca nos falte su presencia. Gracias por los que están despiertos, hermano, porque aquí venimos a aprender de la palabra y a poder sentir su presencia, que esto es muy importante. Entonces esto dio lugar a la manifestación de la gloria de Dios. La nube, el Shekinah, que es la nube, el Shekinah de Dios, hermanos, descendió para que la presencia del Señor fuera una realidad. La nube comunicaba que la presencia asombrosa de Dios y su gloria inaccesible. O sea, no era que cualquiera la iba a sentir. Usted sabe que aun cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, realmente era un lugar donde, como ahí estaba el arca del pacto y la presencia de Dios, no todo el mundo tenía acceso. Pero aquí algo pasó. La gloria de Dios descendió, no solamente sobre el sumo sacerdote, sobre los sacerdotes, sino especialmente sobre todos los que estaban ahí presentes. Esa nube de Dios se manifestó de tal manera que todos sentían la gloria de Dios. La nube también transmitía su inmenso poder, su dominio sobre todo el mundo natural. Amén. Usted puede idealizar en su mente qué realmente pasó ahí. Que este pasaje bíblico, quizás no con tantos detalles, pero que usted pueda imaginarse cómo la gloria de Dios se sentía en aquel lugar. Aquella nube vino y cubrió todo el templo y todo lo que estaba dentro, todas las ceremonias que se estaban llevando a cabo, de tal manera que toda la gente estaba sintiendo la gloria de Dios. Dice que esto fue tan impresionante que los sacerdotes no podían seguir ministrando, hermano. Amén. ¿Y cuántos saben que Dios está aquí? Jesús lo dijo. Allá era la presencia del Padre manifestada a través de los límites que habían para que Dios se manifestara. Jesucristo no había venido todavía a la tierra y la gloria de Dios se manifestaba de esa manera. La nube, todos. Ahí no dice que hablaron en otras lenguas, solamente dice que empezaron a sentir la presencia y la gloria de Dios. Y por eso cuando nosotros estudiamos la palabra, nos damos cuenta que ya cuando llegamos al Nuevo Testamento, ya las cosas cambian. Y no que cambie la presencia de Dios, porque el mismo Señor Jesucristo tuvo ese cuidado. Antes de ascender al cielo, Él dijo estas palabras: yo estaré con vosotros. ¿Qué dijo? Repítalo, dígalo fuerte. Yo estaré con vosotros todos los días de nuestra vida. Amén. Y Él lo promete y Él lo cumple. Porque allá, hermanos, no se vieron las señales que el Señor dejó. Porque cuando habló de su presencia y que Él nunca iba a faltar en la vida del creyente,
Él dijo, estas señales seguirán a los que creen. Amén. Fíjese cómo Dios liberó totalmente el concepto de su presencia. En el Antiguo Testamento, su gloria a través de la nube, me imagino aquello era algo increíble, el poder realizar las actividades. Los sacerdotes no tenían esa libertad porque sentían que la gloria de Dios era extraordinaria. Sin embargo, ya en el Nuevo Testamento, el Señor nos da a nosotros la bendición y dice, porque estas señales seguirán a los que creen. Amén. ¿Qué dice? En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos, aleluya, y ellos sanarán. Como el ministerio de Cristo es mucho más amplio. Cómo el ministerio, cómo la muerte de Cristo nos abre a nosotros las puertas de par en par. Fíjese pues, cuando en el Antiguo Testamento se manifestaba la gloria de Dios, tenían que existir esas tres partes que era, les decía, el atrio, lugar santo y lugar santísimo. Pero ¿qué pasó cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario? Oiga esto, dice que el velo del templo se rasgó no de abajo para arriba, porque no fue el hombre el que lo hizo, sino que dice que el velo del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Quedó totalmente libre. Ya no había atrio, ya no había lugar santo, ni había lugar santísimo. Era, hermanos, el momento a partir de la muerte de Cristo que usted y yo tenemos acceso a la presencia de Dios cuando doblamos nuestras rodillas, cuando sentimos su gloria, cuando hablamos en otras lenguas, cuando oramos por los enfermos, cuando, hermanos, aleluya, el Señor nos da la autoridad para sentir su presencia. Totalmente diferente, como usted puede ver. Dios trata a Israel de una manera distinta a como Jesucristo nos trata a nosotros, que nosotros somos el pueblo del Señor. Por eso, amados hermanos, Dios desea que vengamos a Él. ¿Cómo? ¿Cómo? Un solo cuerpo. O sea, ¿qué estamos pensando en un solo cuerpo? Que hay coordinación. Usted se da cuenta, está viendo mis movimientos. Cada miembro de mi cuerpo está haciendo lo que concierne a lo que el cuerpo está haciendo. Porque hay unidad, porque hay relación, porque hay comunión. Cuando hablamos de un cuerpo, estamos hablando que somos el cuerpo de Cristo y usted y yo formamos parte de este cuerpo. ¿Por qué muchas veces no sentimos la presencia de Dios? Porque, hermanos, lamentablemente muchas personas vienen al templo y vienen totalmente fuera del contacto con Dios. A veces venimos para hablar de los demás, para criticar, para decir cosas que no tenemos que decir, cuando tenemos que venir en una comunión y en una relación que, según el griego dice, una koinonía, una relación íntima con el Señor. Que no le importe quién esté a la par suya, ni le interese cómo viene. Es que, hermano, es increíble. Y yo, por alguna razón, volteé a ver a un grupo de hermanas que estaban ahí entrando, una señorita, y se le quedaron viendo desde arriba hasta abajo. ¿Cómo? Yo dije, ¿pero qué le estarán viendo tanto? Dije yo. Porque como criticando, hermano, y honestamente no venimos a la casa de Dios a eso. Vengamos con la actitud correcta. Vengamos en esa comunión. Vengamos, hermanos, con esa fe y esa devoción. Dice, para servirle a Dios con humildad, en adoración,
que la presencia de Dios se manifieste en nosotros, porque afuera todo pensamiento equivocado, afuera todo aquello que no edifica, todo aquello que usted viene muchas veces para señalar o para mencionar, repréndalo en el nombre de Jesús. Aquí está la presencia de Dios y Dios quiere bendecirle cuando usted y yo estamos en comunión los unos con los otros. Ahí es donde Dios se manifiesta, ahí es donde Dios quiere, hermano, derramar esa bendición sobre su vida. Para que nuestra presencia en este lugar no sea solamente, como decimos, una figura, sino que vengamos con esa devoción. Qué bonito es cuando realmente, hermanos, estamos en esa sintonía. Que esa sintonía, hermanos, no nos falte. ¿Por qué razón? Porque es aquello que nos une. Que esta presencia del Espíritu Santo, hermano, esté en su mente, en su corazón, y que todo aquello que le estorbe, repréndalo en el nombre de Jesús. Amén. Y por eso, hermanos, aprendamos lo siguiente. Primero, la presencia de Dios en el templo demostró la aprobación de Dios, su identificación con su casa, con su pueblo. Qué bonito es que cuando sentimos la presencia de Dios, Dios está identificando con Betel. Amén. Aquí estoy. Ustedes no están solos. Amén. Hermanos, anhelemos su presencia para conocerlo, para adorarlo con humildad, para autoexaminarnos. Amén. Cuando hablamos, por ejemplo, el libro de los Salmos nos menciona mucho. Dice que venimos para contemplar la hermosura de Jehová. Aló. Y quizá nuestros ojos físicos no puedan verlo, pero nuestros ojos espirituales sí. Para contemplar la hermosura de Jehová. ¿Cuántos creen que Él está aquí en medio de nosotros? Para inquirir en su santo templo. O sea, inquirir significa que nos examinemos a nosotros mismos, quiénes somos y lo que Dios puede hacer en nuestra vida. No venimos para sentirnos los más santos, sino debemos de sentirnos, hermanos, los más necesitados. Porque mientras aquel publicano no quería ni siquiera levantar su rostro, el fariseo, dándose aire de santidad y de perfección, Señor, te doy gracias porque no soy como este. Y muchas veces venimos con esas actitudes equivocadas. No debemos de sentirnos más santos que nadie. Todos aquí somos necesitados. Dice, para inquirir en su santo templo, para examinarnos y para darnos cuenta cuánto le necesitamos, cuánto necesitamos su misericordia en nuestra vida. Cuánto, hermanos, muchas veces cosas que ni nos damos cuenta cuando estamos ofendiendo a Dios. Pero cuando vengamos con corazón sincero, con corazón humilde. Dice la palabra, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro. Hermanos, qué bonito cuando venimos con esa intención. No con señalar a nadie, sino al contrario, viendo nuestra propia indignidad y viendo nuestra propia necesidad delante de Dios. Demos gracias a Dios por los amigos cristianos que muchas veces, hermanos, están decididos a bendecirnos, como el caso de Irán con el ejemplo que se les puso con Salomón. Pero pidamos a Dios también que nos muestre nuevas maneras en que podamos servir en su reino, y que todo lo hagamos para la gloria y para la honra de su nombre. Oremos por una mayor percepción de la gloria de Dios y respondamos con amor y obediencia. ¿Sabe por qué, hermano? Porque la gloria de Dios
debe de estar en su casa. Porque la gloria de Dios debe de manifestarse aquí cuando usted y yo estamos presentes, cuando venimos con esa disposición.